La endoscopia de columna es una técnica que nos permite abordar la cirugía o la patología de la columna vertebral mediante portales de entre 2 milímetros y 4 milímetros en función de la localización de la patología. En columna cervical es un portal más chiquitín y en columna lumbar un poquito más grande. Pero es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que nos permite abordar diferentes patologías de la columna vertebral. Las patologías que podemos tratar con la cirugía endoscópica de columna, te diría que prácticamente son cualquier patología. Cierto es que se escapen a este número o a este monto de cirugías un pequeñísimo porcentaje, pero hoy en día prácticamente podemos abordar casi cualquier patología que presente esa columna, desde hernias discales a nivel cervical, hernias discales a nivel torácico, patología degenerativa de la columna lumbar, fracturas, a veces asistimos incluso estallidos vertebrales, es decir, múltiples patologías pueden ser accesibles mediante esta técnica, que además tiene muchísimas ventajas, ya no solo el tema de que sean poco agresivas y que impliquen una destrucción tisular, es decir, de los tejidos mínima, sino que además, al no haber sangrados, al ser la anestesia prácticamente al dente, es decir, una anestesia muy poco invasiva, pues los pacientes, aunque tengan patologías concomitantes, se les puede realizar esta técnica en márgenes de seguridad súper elevados. La duración de una cirugía endoscópica de columna varía muchísimo en función de la patología que presenta el paciente y luego la experiencia del cirujano. Cuanto más experimentado y más horas de vuelo tenga el cirujano, menos tiempo le va a ocupar poder resolver el caso. Hernias sencillas en manos experimentadas pueden tener una duración entre 15, 20, 25 minutos aproximadamente, algunas menos, algunas sorprendentemente han durado 7 minutos. Pero patologías más complejas como la estenosis de canal, que requiere más fresado óseo, accesos a veces múltiples, etc., podría oscilar entre la hora, aproximadamente hora y cuarto por cada uno de los niveles tratados. Eso también es un elemento importante a tener en cuenta, puesto que si tenemos que tratar 3 o 4 niveles, tenemos que saber que el paciente va a estar bajo anestesia unas 4 horitas. A nivel cervical viene a ser un poco lo mismo. La mayor parte de la patología que tratamos a nivel cervical serían o bien hernias discales, que pueden oscilar, pues, como he dicho, aquí un poquito más, quizá entre 20 minutos, 25 de media, y luego ciertas patologías de estenosis podríamos ir más o menos a la hora aproximadamente. Esta técnica se basa en la realización de una incisión a nivel de la piel, como he dicho, que oscile entre 2 milímetros a nivel cervical o 3 milímetros a 4 milímetros a nivel lumbar, por ejemplo, porque usamos una óptica un poquito más grandecita. Luego no hay destrucción de los tejidos, con un dilatador llegamos directamente al plano donde queremos trabajar, que en este caso sería la ventana interlaminar, si accedemos por la parte posterior, o bien al foramen, es decir, al agujero de conjunción por abordaje lateral en caso de patologías de hernias o de estenosis foraminales. Entonces, lo bueno es que el dilatador va directamente. Hacemos la incisión a nivel de la piel, el dilatador va a la zona de trabajo, sobre el dilatador se coloca una canulita que está justo del tamaño del dilatador y luego se retira ese dilatador, quedando un canal de trabajo a través del cual realizamos toda la intervención. Ese canal de trabajo, al ser de muy pocos milímetros de diámetro, que oscilará entre la columna cervical y la lumbar, en diámetros muy pequeñitos siempre, pues nos permite ser muy poco agresivos con el músculo, con los ligamentos y con el propio canal, por lo cual al no dañarse estructuras vitales ni tocar la estabilidad de la columna, lo que nos hace es que la recuperación sea rápida, sin riesgos añadidos o sin patologías generadas por nosotros por las agresiones que realizamos sobre los tejidos blandos y óseos. El tipo de anestesia en la cirugía endoscópica de columna, a nivel cervical siempre va a ser una anestesia general, a nivel torácico va a ser una anestesia general y a nivel lumbar puede ser anestesia general, puede ser una anestesia epidural y puede ser una anestesia local, dependiendo de dónde esté localizada la hernia o la patología a tratar, el tiempo que vamos a estar en ese procedimiento y luego la colaboración de los pacientes. Si es un paciente joven con forámenes muy elevados, muy grandes, es decir, agujeros de acceso muy amplios y muy colaborador, pues tenemos más opción de ir a una anestesia prácticamente local frente a un paciente que pues tenga más aprensión o no quiera enterarse de la cirugía. Pero en esto influyen muchísimos factores. Influye el propio paciente, la experiencia y velocidad del cirujano y la patología que quiere tratar. El fuerte de esta cirugía endoscópica es la recuperación del paciente.
La recuperación en la patología más compleja suele llevar pues, unos días y en las patologías más comunes suele ser prácticamente inmediata. Pongo el ejemplo de una hernia discal lumbar, en la cual hay una compresión, un paciente que no puede caminar, un dolor insoportable en la pierna, una hernia enorme. En el momento en el que retiramos la hernia, como la incisión en la piel es mínima, como la agresión al músculo es prácticamente inexistente y no has tocado ninguna estructura dolorosa en el paciente, la recuperación es prácticamente inmediata. Según se quita la cámara del paciente, se retira la cámara del cuerpo del paciente, ya se ha curado, camina, deambula, da paseos en la habitación y el propio paciente te exige prácticamente el alta inmediata porque se encuentra muy bien. Algunos pacientes tienen hormigueos o tienen calambres, que eso ya no es debido a la técnica, sino debido a la patología que presentaban o al nivel de compresión. De ahí que los pacientes que se operan con relativa rapidez o velocidad, cuando tienen una hernia o un proceso compresivo, su recuperación es fugaz. Sin embargo, si lo dejan pasar mucho tiempo, ahí entran otras cosas en juego, como el nivel de lesión en el nervio, el daño que ha producido esa compresión a largo plazo, por lo cual su recuperación puede ser un poquito más lenta. Siempre el dolor se recupera rápido, se quita, es el primer síntoma que desaparece. Pero los hormigueos, a veces poco la debilidad de las raíces, depende un poco más de cada paciente. Pero la satisfacción con la que salen de la intervención y la forma en la que lo expresan es siempre buenísima. La endoscopia cervical y torácica son elementos todavía muy poco explorados a nivel de otras unidades. Nosotros somos especialistas y centro de referencia tanto en realizar este tipo de intervenciones cervicales, torácicas y lumbares, como ser el único centro de formación acreditado para la formación de cirujanos, ya sean traumatólogos o neurocirujanos en este campo. Nuestra experiencia no solo se centra a nivel nacional, sino a nivel internacional, con cientos de procedimientos y por lo cual cientos de horas de experiencia en nuestro equipo quirúrgico.